Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Pues bien, señor, y muy interesado en que usted nos cuente qué significa esto de la adhesión de Finlandia a la OTAN y las repercusiones políticas que puede tener y las repercusiones frente a Rusia, a quien parece que no le ha caído muy bien este tema. Cuéntenos usted qué está sucediendo, porque Turquía se había opuesto a la adhesión de Suecia y Finlandia, pero parecería que ya no, y que ya finalmente aceptó, y quién sabe a cambio de qué, pero aceptó Turquía que Suecia y Finlandia entren a la OTAN, y a Rusia eso no le cae muy bien. Cuéntenos usted, profesor, qué sucede. Hombre, de alguna manera lo que pasa es que esto es exactamente lo contrario a lo que buscaba Vladimir Putin cuando invadió Ucrania, ¿verdad? Eh, Putin estaba apostando porque la OTAN estaba extraordinariamente debilitada, sobre todo después del periodo bajo la administración de Donald Trump, cuando, si se acuerda, hubo discusiones sobre si los Estados Unidos se iban a desconectar del tratado, ¿verdad? Y resulta que lo que ha hecho la invasión de Ucrania, la guerra de agresión que ha lanzado Vladimir Putin, es básicamente reforzar a la OTAN. Porque ahora lo que le ha quedado claro a todos los países europeos es que los que tienen riesgo de ser agredidos son los que están por fuera del paraguas de la OTAN. Y ese era el caso de Suecia y Finlandia. Suecia y Finlandia son dos países que tradicionalmente habían sido neutrales durante la Guerra Fría y que después de la Guerra Fría habían mantenido sus estatutos de neutralidad, pero sí habían desarrollado unos niveles muy estrechos de cooperación con la Alianza Atlántica. Eso quería decir que estaban cerca de la Alianza, pero no estaban cubiertos por el artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica, que es el que garantiza que si un miembro de la Alianza es atacado, los otros entrarán a apoyarle, ¿verdad? Entonces, lo que han hecho ha sido dar un paso que me parece que es importante en dos sentidos. Por un lado, porque ofrece digamos, una oportunidad a la Alianza Atlántica de contar con dos socios importantes en una posición estratégica clave. Suecia cierra el acceso al mar a través del Báltico de Rusia, y Finlandia tiene una frontera extensísima con Rusia. Y por otra parte es un empujón político, un impulso político impresionante, ¿verdad? Una alianza que en un momento dado Emmanuel Macron, en una frase que me parece extraordinariamente desafortunada, ¿no? Algo más propio de su ego, digamos, que de la realidad, dijo que estaba en muerte cerebral. Pues resulta que ahora no solamente no está en muerte cerebral, sino que todo el mundo quiere entrar en ella porque Rusia, con su política de agresión contra Ucrania, pues la ha resucitado. Entonces, desde el punto de vista militar, estratégico, y desde el punto de vista político, es una buena noticia para la alianza. Y en realidad, digamos, pues para la comunidad de Estados, para las democracias occidentales, ¿verdad? Me parece que es algo más que una noticia buena para una organización. Es más para los que pensamos pues que la democracia liberal todavía es el mejor sistema político existente, ¿verdad? La otra cuestión sobre Turquía, bueno, Turquía yo creo que tenía dos puntos en la agenda. Una es que Suecia en particular ha sido particularmente generosa con militantes nacionalistas kurdos, y como usted sabe, Turquía lleva una larga confrontación interna con los nacionalistas kurdos, que quieren crear un Estado en el sur de Turquía. Entonces estaba buscando un cambio en la política de los países nórdicos y particularmente de Suecia hacia el conflicto kurdo. Hay rumores de que también quería que se abriese la posibilidad de adquirir cazabombarderos norteamericanos F-35, una posibilidad que se le negó a Turquía después de que comprase misiles antiaéreos S-400 de Rusia, que fue algo que rompió un poco la política de la alianza de comprar equipo militar ruso. Este último asunto no ha sido conseguido por Turquía. Entonces, Turquía lo que ha recibido es básicamente una forma de contentarla con un poco un cambio de la política de los países nórdicos hacia el conflicto kurdo,
pero nada más, digamos. Erdogan, esta como otras veces ha jugado de farol y bueno, pues los Estados Unidos fundamentalmente, que querían tanto a Suecia como a Finlandia dentro de la alianza, se han impuesto, ¿verdad? Pero finalmente Suecia y Finlandia ya entraron como candidatos en firme a ser parte de la OTAN, o todavía falta algo, o después de la aquiescencia turca quedaron despejados todos los caminos para que estos dos grandes países del norte entren a formar parte de la OTAN. No, Suecia y Finlandia son ahora mismo candidatos formales. Lo que hay es que avanzar en ese proceso de integración que, digamos, se va a hacer de manera acelerada, pero que inevitablemente va a llevar algún tiempo. Pero de todos modos, otra cosa que se ha hecho, y en esto, digamos, yo creo que los que han tenido una visión, pues aparte de los Estados Unidos, más clara es el Reino Unido, lo que se ha hecho es ofrecerles garantías de seguridad en el periodo en el que no son todavía miembros de la Alianza Atlántica, pero están en proceso de incorporación. Es decir, una de las preocupaciones era que a la vista de que van a incorporarse a la alianza, Vladimir Putin tratara de abrir alguna clase de conflicto, tomar alguna acción unilateral contra ellos antes de que estuvieran cubiertos por el tratado. Entonces, el Reino Unido de manera muy explícita, los Estados Unidos también, y el resto de los socios de una manera menos abierta, pero también clara, se han ofrecido a apoyar tanto a Finlandia como a Suecia, incluso si sufren alguna acción rusa antes de que se incorporen a la Alianza Atlántica. Y eso me parece fundamental, porque una de las estrategias, uno de las estrategias que ha utilizado Vladimir Putin para frenar en la incorporación de algunos países a la alianza ha sido abrir conflictos con ellos. Uno de los criterios con los que los países pueden llegar a ser candidatos de la Alianza Atlántica es que no tengan ningún conflicto territorial con ningún país, que sus fronteras estén definidas. Lo que ha hecho Vladimir Putin ha sido sistemáticamente abrir conflictos con países que no quería que incorporasen a la alianza, de tal manera que no cumplan este requisito, ¿verdad? El primer caso fue Georgia, que invadió en el año 2008, a partir de una disputa fronteriza que tenía sobre el control de dos regiones en el norte de Georgia, de Abjasia y Osetia del Sur. Y luego con Ucrania, ¿verdad?, a partir del 2014. Entonces, lo que no se quería es que, dejar la ventana abierta para que Vladimir Putin pudiese repetir esto con Suecia o con Finlandia, ¿verdad? Entonces ya no lo puede repetir, y solamente es la Gran Bretaña de los países europeos la que está dispuesta a apoyar a Suecia y a Finlandia, o los demás adhirieron o han guardado silencio. ¿Cuál es la situación? No, el Reino Unido ha sido el más explícito. El resto de los países de la alianza se han comprometido a apoyar tanto a Suecia como a Finlandia. Es decir, es un compromiso aliado, ¿verdad? Lo que pasa es que el Reino Unido fue el que primero lo hizo, y lo hizo de una manera más abierta, porque además tiene una fórmula de cooperación con los países nórdicos independiente de la alianza, un acuerdo de cooperación militar multinacional para la región del norte, ¿verdad? Entonces, en base a ese compromiso, les ofreció garantías de seguridad para este periodo transitorio, que por otra parte va a ser bastante corto. Bueno, periodo transitorio que al parecer bastante corto, que es bastante corto en la terminología de la política internacional, profesor Ortiz. Doctor Londoño, sabía que me iba a hacer esa pregunta. Es no tan corto como, no tan corto como nos gustaría a algunos, pero no tan lento como si fuera la Unión Europea, ¿verdad? Yo diría que entre un año y medio como máximo. Yo diría más bien en un año, pero bueno, para ser un poquito más prudente, entre un año y medio, Suecia y Finlandia van a ser miembros de pleno derecho de la Alianza Atlántica. ¿En cuánto tiempo, nos repite? Entre un año y medio. Uy, y eso es corto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, Bueno, imagínese, piense en el caso de la Unión Europea, ¿verdad? Ha habido países que han estado de 10 y 12 años esperando a unirse a la Unión Europea. bueno. Entonces ahora son Suecia y Finlandia los países llamados a formar parte de la Unión Europea, no de la OTAN, ¿verdad? De la OTAN, correcto, exactamente, sí, 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 sí. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Suecia y Finlandia. Y eso, por supuesto, le gusta poco a Rusia, que está... Eh, Sí, diga. sí, sí, no, 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 evidentemente, le gusta muy poco a Rusia. Eso significa que una de las preocupaciones, una de las justificaciones básicas que tenía Vladimir Putin para lanzar su, agresión contra Ucrania, que era alejar a la OTAN de las fronteras rusas, resulta que ha provocado exactamente lo inverso, ¿verdad? Es decir, ahora la Alianza Atlántica tiene una frontera mucho más extensa con Rusia, ¿verdad? Entonces, el efecto ha sido completamente contrario al que Vladimir Putin quería. Esto no quiere decir que la guerra en Ucrania esté resuelta, ni muchísimo menos. Yo creo que en este momento pues es evidente que a Rusia le está yendo mejor sobre el campo de batalla de lo que le fue en los primeros meses de la guerra, pero desde luego supone un revés estratégico importante para Rusia, ¿verdad? Un revés estratégico importante para Rusia, Suecia y Finlandia en la OTAN. Y ellos sí están, ellos forman parte de la Unión Europea, ¿o no? Así es, así es. Ellos forman parte de la Unión Europea y en consecuencia, digamos, hay un punto sobre la Unión Europea que no se toma en consideración con mucha frecuencia, pero la Unión Europea incluye entre sus tratados un acuerdo de defensa mutua entre todos sus miembros. Entonces, de acuerdo a la letra del Tratado de la Unión, si Suecia y Finlandia fueran agredidos Rusia. por Rusia, entrarían digamos, el resto de los países de la Unión Europea entrarían a darles apoyo, a respaldarles. Claro, la diferencia aquí crítica es que en la Alianza Atlántica hay las dos potencias militares más importantes en Europa. Una que no es europea, pero que en cualquier caso es clave para la seguridad europea, que son los Estados Unidos. La otra es el Reino Unido, ¿verdad? Es decir, cuando la Unión Europea, después del Brexit, cuando el Reino Unido abandonó la Unión Europea perdió un socio económico fundamental, pero además de eso perdió la única fuerza militar efectiva que tenía la Unión Europea, que eran las Fuerzas Armadas Británicas. Digamos, yo sé que algunos oyentes estarán pensando en el caso de Francia. Francia tiene una capacidad militar significativa, pero no tiene la capacidad de intervención global y la experiencia acumulada militar que tienen las Fuerzas Armadas Británicas. Eso es así. Entonces, ese es de alguna manera el premio por incorporarse a la Alianza Atlántica. Es que tanto Finlandia como Suecia pueden esperar el respaldo de los Estados Unidos. Y me parece que en la crisis que tenemos ahora en Ucrania, la guerra de Ucrania, es un ejemplo de lo que eso significa en términos de seguridad. Mire, doctor Londoño, cuando uno repasa el equipo militar y el respaldo que han entregado los países europeos y los Estados Unidos a Ucrania, se puede ver muy claramente que un porcentaje absolutamente abrumador de ese apoyo, es difícil cuantificarlo, pero yo le diría que el 80% del apoyo militar, del equipo militar recibido por Ucrania. Ucrania, ha venido de los Estados Unidos. Sin los Estados Unidos, Ucrania no hubiese podido resistir a Rusia. Pero no solamente por el equipo militar, que como le digo ha sido fundamental la parte entregada por los Estados Unidos, ha sido la inmensa mayoría, sino también por el respaldo en otro tipo de cuestiones menos tangibles, pero igual o más importante, ¿verdad? La razón por la que el presidente Zelensky sabía por anticipado que Rusia iba a agredir a Ucrania y cómo iba a producirse ese ataque, lo que permitió a las fuerzas ucranianas esperar a los rusos en el lugar apropiado para derrotarles,
fue gracias a que la inteligencia norteamericana le proporcionó toda esa información. Entonces, yo creo que lo que está pasando en Ucrania es una demostración clave de lo absolutamente fundamental que es el compromiso de los Estados Unidos para la seguridad europea. Y hasta qué punto esas veleidades que vienen frecuentemente de París, esa idea de que podemos tener una seguridad europea sin un compromiso norteamericano firme y sólido, son fantasías, ¿verdad? Es decir, sin Estados Unidos, Ucrania ya habría colapsado y Putin estaría pensando en la próxima pieza. No cabe duda ninguna de que eso es así. Los Estados Unidos siguen siendo la primera potencia mundial y los Estados Unidos están vivamente interesados en que la OTAN sobreviva y que los países europeos no caigan en las manos o en las garras de Rusia, para decirlo mejor. Pues, profesor Román Ortiz, muchísimas gracias por ilustrarnos, especialmente sobre lo que pasa con Suecia y Finlandia, que ya son candidatos en firme a entrar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, doctor Londoño. Román Ortiz, profesor de Estudios Estratégicos e Internacionales y consultor de Seguridad y Defensa, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 3 minutos. Personajes. Hizo una agrupación nueva donde le dije, usted es el productor musical, el director musical de mi agrupación, usted. Sí. Y le di la confianza y le entregué las llaves, le dije, haga lo que tenga que hacer. Y me armó lo que en estos momentos está haciendo Penchi Castro. Historias. Cassandra me abrió las puertas del mundo y llegué acá porque me llamaron para hacer una historia con Bernardo Romero Pereiro. Voces. Claro, Robinson es garantía de calidad, pero pues sí, a mí ni quien me conozca. Entonces de repente cuando llegan y empieza a oír alguien que habla, pues